Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a comenzar esta sesión. Es muy importante en este día 23 de mayo de 2026 para ver de forma previa el contenido que de alguna manera tendrá las bases importantes para que usted presente en su coloquio respectivo a sus avances de tesis de maestría. Y bueno, el día de hoy vamos a visualizar un ejemplo. En este caso pudimos utilizar una temática referente a lo que ustedes regularmente manejan en la cuestión del contenido de temas de educación, que es a lo que ustedes les atañe en su coloquio, y bueno, de acuerdo con su perspectiva de trabajo de investigación. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver un ejemplo con un contenido que se llama el aprendizaje de la historia en el marco de la nueva escuela mexicana, que es más o menos ad hoc a lo que ustedes manejan. Este trabajo de investigación está centrado específicamente y lo tomamos de un ejemplo del cuarto grado de primaria. Entonces este ejemplo está fundamentado en un coloquio que ya se realizó el año pasado en la ciudad de San Luis Potosí, me parece, que tuvimos la oportunidad de visitar, y ahí pudimos visualizar algunos ejemplos de trabajo de investigación. La parte más importante de este tipo de avances de tesis es que nosotros podamos mostrarle al público o a quien nos vaya a evaluar en un momento determinado, y dependiendo la variedad temática que tengamos, es mostrar el contexto, pero también el diagnóstico de lo que está ocurriendo. Un problema de investigación no puede existir si yo no tengo una manera de detectar ese problema y decir dónde está ocurriendo o en qué contexto está realizándose, ¿no? En este caso de esta temática específica del aprendizaje de la historia, que es algo que regularmente pues está presente en muchos niveles educativos, y que pues para muchos es importante, pero luego enmarcarlo en la nueva escuela mexicana pues es algo también todavía un reto muy importante, amén de que la nueva escuela mexicana pues señala una parte importante de esto. Entonces, bueno, aquí es muy importante clarificar el contexto en el cual yo estoy realizando mi trabajo de investigación. En este caso, de la enseñanza de la historia en el marco de la nueva escuela mexicana, pues habla de una transición de un modelo determinado a un enfoque crítico, humanista, comunitario, como es el de la nueva escuela mexicana, señalado por allá en el año de 2022, amén, de que ahorita estamos en 2026, 4 años, ¿no? Entonces eso identifica o nos da la pauta para identificar tensiones, para identificar resistencias, de alguna manera docentes, ante el trabajo que se venía realizando en el enfoque por competencias o en el modelo por competencias, a un enfoque ya más humanista, más comunitario de la nueva escuela mexicana, donde se habla de proyectos interdisciplinarios. Entonces esa es una parte medular, sobre todo porque pues cuarto año de primaria, pues digamos que estamos más o menos a la mitad, ¿no?, de terminar un nivel educativo y empezar la transición para continuar en otro nivel, ¿no? Bueno, en otra fase, si lo podemos llamar así. Entonces también hay diagnósticos muy importantes, como nosotros tenemos compañeros que tienen el mismo nivel educativo que nosotros, bueno, tienen el mismo grado, perdón, que nosotros, pues entonces nos da la pauta para tener un diagnóstico de la situación. Esto nos da a pensar que, bueno, en ese trabajo de investigación lo que se realizó fueron unas entrevistas a profundidad con algunas profesoras del cuarto grado, con algún contenido de años de experiencia que variaba entre 5 y 6 años de experiencia. Entonces eso les dio la pauta para encontrar cierto tipo de hallazgos claves. Ellos encontraron 5 hallazgos importantes en esa fase diagnóstica. Después de identificar el contexto y el diagnóstico empírico, nos damos a la pauta de encontrar pues cinco aspectos o hallazgos claves que le podemos llamar. Uno es reconocer a la historia como formativa, no memorística, como lo hacían pues hace algunos años, quizá cuando me tocó a mí ser estudiante o en la parte de la memorística, o así lo mostraban, ¿no? Pero aquí ya no es formativa y no memorística. El interés de los aprendizajes basados en proyectos, ¿no? Pero poca claridad para implementarlo, ¿no? ¿Cuántas veces inclusive nosotros en bachillerato pedimos una BP, un aprendizaje basado en proyectos, pero realmente el estudiante ni siquiera sabe qué características tiene, cómo lo va a implementar? Entonces tendríamos que regresar a esa fase. Y la formación inicial, obviamente, en didáctica de la historia pues es insuficiente, ¿no? No necesariamente porque hayamos cursado ciertos estudios pues vamos a adquirir todo un bagaje completo en cuestiones didácticas, ¿no?
Entonces habría que estar inmerso en esa área, que existe un gusto por esa área para poder dilucidar muy bien cómo se va a dar la parte didáctica. Y obviamente una transición del año después de 2010 a llegar al 2022 y hoy pues estar en 2026 y hablar de la nueva escuela mexicana, bueno, pues genera tensiones, genera situaciones de estira y afloja en cuestiones de la manera de implementar las cosas. Y obviamente hay una priorización importante institucional en otras áreas, ¿no? No porque la historia no lo sea, sino porque la parte prioritaria siempre está en las evaluaciones marcada por dos áreas, español y matemáticas, si le podemos llamar así si usted quiere. Entonces hay un vacío determinante en investigación, en la praxis de esa investigación, en la necesidad de transformar pues, la práctica docente en la parte de las ciencias sociales y específicamente en la historia. Ese es el diagnóstico que usted tiene que tener. Entonces cuando yo voy a presentar un avance en mi proyecto de investigación, el problema tiene que estar bien determinado, bien delimitado. Si no, todo lo demás no tiene razón de ser. Entonces cuidado con el contexto, el contexto tomando en cuenta que podríamos señalar el lugar donde está llevando a cabo el estudio, pero también el contexto en el cual me estoy inmerso en este momento. Entonces aguas con ese tipo de avances, ¿no? Ahora, ustedes les piden en su contenido pues los problemas, las preguntas, los objetivos, cómo implementar un proyecto de historia fundamentado en ABP para incidir en las prácticas de enseñanza de profesores o profesoras de cuarto grado de primaria. Esa es una pregunta de manera muy general. Pudieron surgir o surgieron más de 10 preguntas, pero ¿cómo implementar un proyecto de historia fundamentado en ABP? ¿Para qué? Para incidir en las prácticas de enseñanza de los profesores. ¿Cómo lo voy a generar? Pues ha habido muchas preguntas, ¿no? Vamos a suponer que después de esa pregunta, que yo lo tengo como el corolario más importante en investigación, pues cómo se observa la implementación de una ABP como método de enseñanza. Primero, para nosotros. De ahí partir. ¿En qué ámbitos, por ejemplo, de la didáctica se observan beneficios de ese tipo de proyectos? ¿Cómo se desarrolla también los procesos de colectividad docente, en un colectivo docente? ¿Cómo se observa la transformación de la práctica de la enseñanza utilizando eso? Entonces, si yo tomo esa pregunta, netamente me orienta un poquito el objetivo, ¿no? Entonces, yo tendría que tener como objetivo, obviamente con el verbo bien trazadito, de diseñar, inclusive diseño e implemento. Entonces mi objetivo iría en diseñar e implementar un dispositivo o una plataforma de enseñanza de la historia basada en ABP. Si yo estoy netamente señalando que mi problema corolario central de todo es cómo implementar un proyecto de historia fundamentado en ABP para incidir en la praxis de enseñanza de profesoras de cuarto grado de primaria, entonces el objetivo se va directamente en que si mi pregunta fue ¿cómo implemento? Pues yo no puedo implementar si no diseño antes. Entonces mi objetivo es diseñar e implementar realmente un dispositivo, una plataforma de enseñanza de la historia basado en ABP, ¿sí? Para transformar la praxis docente en esa área. Entonces cuidado porque todo eso viene como que viene guiando, ¿no? Un contexto imperante, un diagnóstico de la situación, una pregunta general, varias específicas, las que usted quiere, en un número determinado, y luego viene prácticamente señalando el camino del objetivo general, que es el que pues es importante que ustedes tengan a bien señalar. Entonces esto viene siendo muy rápido, ¿no? Pareciera muy sencillo en el proceso, ¿no? Ustedes ya tienen tiempo realizando el proyecto, tienen tiempo realizando el trabajo, hemos ido cerrando brechas en cada uno, todos en la clase determinada conforme lo íbamos realizando, todos tienen prácticamente un esquema de oportunidades de mejora en su proyecto, en lo que tienen que hacer de cara a lo que viene, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Pero también, cuando usted ya tiene más o menos concentrada toda esa parte, pues nos vamos a dirigir específicamente ahora hacia la búsqueda de información teórica. Pero en esta búsqueda de información teórica yo regularmente les digo que ustedes tienen que ser conscientes
de que siempre en la parte teórica no solamente buscar un contenido y me voy a casar con él, sino abran el abanico de posibilidades de ir nutriendo hacia su trabajo. Pues el trabajo que yo les menciono de la enseñanza de la historia en el marco de la nueva escuela mexicana, en cuarto grado de primaria, bueno, ahí señalan tres ejes centrales en cuestión teórica, ¿no? Primero, la formación docente y didáctica, de manera general, y luego centrada en la historia, ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, varias autoras como Pagés, como Schulman, que son un poquito más anteriores. Pagés es un poquito más nuevo, de hace 22 años, y Schulman, bueno, es un poco ya más antiguo, ¿no? Posterior al 85 por ahí. Pero ella habla de conocimiento pedagógico de contenido. Una cosa es lo que yo vine realizando a lo largo de mi trayecto educativo, pero es el conocimiento pedagógico para cómo yo voy a exportar ese contenido que está por ahí, ¿no? Y algunos modelos transformadores, ¿no? También se centra en el pensamiento histórico y los conceptos importantes, ¿no? Entonces acuérdese, si yo estoy en un ancla determinado en el pensamiento histórico es importante, ¿no? Si yo estaría abriendo de la parte de la lectura también es importante, ¿no? El conocimiento de la lectoescritura. Entonces yo tengo que empezar a buscar esos conceptos que van a nutrir, abonar y a soportar, ¿no? Como si yo fuera un evaluador y le preguntara, bueno, su proyecto me interesa, pero ¿cuáles son los conceptos más importantes que usted maneja de acuerdo con la búsqueda de su teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, pues estoy hablando de historia, pues para mí un concepto es conocimiento histórico, pensamiento histórico. Ah, bueno, ¿qué es conciencia? ¿Qué es historia? ¿Qué es pensamiento histórico? ¿Qué es conciencia histórica? ¿Qué es tiempo? ¿Qué son las fuentes históricas? Etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera tenerlo listo. Muy probablemente sean 10 minutos en una presentación, un coloquio, pero tenga ese bagaje listo en una pequeña diapositiva con, no sé, de forma circular, de forma cuadrática, cómo va a tener usted ahí los conceptos, ¿no? Y otro, si yo le estoy hablando aquí de ABP, pues obviamente usted me va a tener teoría hablando de la ABP. Ya sea con Díaz Barriga, por ejemplo, en el 2005, Díaz Barriga hablaba de ello. Si estoy hablando del marco de la nueva escuela mexicana, hábleme de la nueva escuela mexicana. Barrows también en 96, ya también muy antiguo, más de 40 años por ahí. Entonces, hay siempre debe de haber un principio articulado, un principio que integre todo. En este caso, el contenido histórico, que está hablando de la historia, ¿no? Tomando en cuenta que se ancla al presente, pero que tiene razón histórica y está anclado al presente por la cuestión comunitaria del estudiante, ¿no? Se hizo un aprendizaje situado, por así llamarle. Ahora también, si yo ya identifiqué el problema, si yo ya tengo búsqueda de información y todo, bueno, ya sé cuál es el problema, entonces yo voy a buscar una solución, y la solución es el cómo lo voy a realizar. Entonces esto nos lleva a la palabra método. La palabra método es ruta o camino para llegar a un lugar determinado, para llegar a la verdad. Si podemos determinarlo de alguna manera así, eso es lo que significa la palabra método, ¿no? Entonces aquí vamos a buscar una metodología. En este caso los autores de este proyecto, de este trabajo, pues hablaban de la investigación-acción y una ruta metodológica. Pues, ¿qué pasa con la parte importante del enfoque y el diseño? Bueno, es cualitativo, es interpretativo, es crítico, es transformador. Hay un diseño de investigación-acción, en este caso Levy, por ejemplo, Eliot, un poquito más contemporáneo, si le podemos llamar aquí, en algunos ciclos de espiral, por ejemplo. Yo tengo que tener investigación-acción y una ruta metodológica. ¿Qué significa investigación-acción? Obviamente el corte es cualitativo, es interpretativo, es crítico. ¿Por qué? Porque bueno, si yo me sitúo en un diseño de investigación-acción, de acuerdo con Levy y con Eliot, pues yo tengo 4 ciclos en espiral. ¿Cuáles son esos 4 ciclos que yo tengo que planificar? Yo tengo que actuar, tengo que observar y reflexionar. Obviamente tener la nota correspondiente de cómo se lleva a cabo ese proceso. Pues la ruta metodológica nos lleva a ciclos. Yo tengo que establecer ciclo A, ciclo B, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si todo está vinculado en este caso a una ABP, pues entonces, por ejemplo, si mi fase 1 o mi ciclo 1, si le quiere usted llamar así, vamos a suponer que mi ciclo 1 tiene varias fases, ¿no? ¿Por qué? Porque de la fase 1 a la 2, pues yo tengo presentación, los saberes previos del conocimiento y una formulación de un problema.
Ese es mi ciclo 1 con mis fases, 1, 2, 3, los que sean. Mi ciclo 2 es la fase siguiente, después de la 3, la número 4, por ejemplo, con la organización de la experiencia y la ruta de indagación. Mi ciclo 3 es la fase número 5, con la experiencia que tenemos en el contenido. El ciclo 4, bueno, ya viene la fase 6. Entonces son resultados, análisis, textos, exposiciones, de alguna manera qué tipo de actividades realizamos. Entonces cada ciclo incluye sesiones o fases también. Y todos son de reflexión entre profesoras y la ruta de la investigación que se tiene que estar realizando. Entonces hay que tomar en cuenta ese proceso que yo estoy realizando. Esa es la manera en que yo me lo estoy llevando, ¿no? Para que pueda tener derecho a poder ser realizable. Entonces cuando yo digo que mi enfoque y mi diseño está en función de la investigación-acción, yo sé que tengo que planificar algo para poder realizarlo, yo sé que tengo que actuar en base a esa planificación, yo sé que tengo que observar qué es lo que se realizó en función de esa planificación y de ese actuar, y luego tengo que reflexionar si en realidad lo que estoy obteniendo es realmente el camino que yo quiero estar realizando, no en función de eso. Bien, entonces, suponiendo que ya realizamos esta ruta metodológica, ya vemos el proyecto ABP de alguna manera implementado y lo llevamos a un tema que usted quiera pensar, por ejemplo, antiguas culturas, hay un contenido determinante. Por ejemplo, recuerdo que en historia veíamos, no sé, los egipcios, veíamos Mesopotamia, veíamos mucho contenido que era bastante rico en cuestiones cotidianas, la vida cotidiana la veíamos. Los podemos ver, por ejemplo, en que en antiguas culturas, como lo estamos viendo, vida cotidiana, en un periodo determinante. Y en ese visualización de ese contenido y campo formativo, bueno, veíamos el componente del comportamiento, la naturaleza, la sociedad, la política, etcétera, etcétera. Entonces de ahí surge una problema importante que es la pregunta problematizadora, ¿no? ¿Cómo eran las culturas en ese entonces? ¿No? ¿De qué manera convivían de alguna manera y cómo era su comunidad? ¿No? Entonces, desde el momento en que yo estoy hablando de un contenido, como es vida cotidiana de las culturas antiguas, bueno, entonces ya me empiezo a fundamentar una pregunta, ¿no? ¿Cómo era esa parte cultural, ¿no? Bueno, cómo es de esas culturas? Y obviamente esto me da pauta a llegar a un producto final. O sea, hay un texto de contenido histórico individual, simulando, por ejemplo, el quehacer del historiador, una exposición, de alguna manera, podemos decir, dramatizada, de qué era lo que hacía, pues no sé, los de la religión, un sacerdote, un guerrero, un noble, un trabajador, qué es lo que hacían, y lo dramatizamos de alguna manera, o hacemos esa parte, ¿no? Podemos hacerlo de alguna manera, una visita en el mismo contexto áulico, o podemos hacer una simulación, una maqueta, etcétera, etcétera. Eso me lleva a la adquisición de alguna manera del contenido. Los resultados esperados son siempre, pues, saberes, el saber de docente ya movilizado, yo cómo lo voy a estructurar y a llevar a cabo a mi proyecto, ¿no? Muchas veces nos ha tocado por ahí contenidos en las redes sociales, sobre todo en los reels de Facebook, cuando alguien en una escuela primaria pues, representa a Benito Juárez, representa a Francisco I. Madero, representa a Emiliano Zapata. Bueno, eso nos lleva a ese saber, conocer la parte de ese personaje, en qué contexto vivió, qué es lo que realizó, qué es lo destacable y lo representa, ¿no? Pero bueno, esa es la parte ya llevada con el alumno, ¿no? Como nosotros también nos ha tocado ver profesores que dramatizan de alguna manera un personaje en la historia y nos llevan muchas veces a obtener el saber y el contenido en esa temática, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque bueno, cuando yo realizo este tipo de acciones, yo siendo profesor, pues identifico, la parte más importante es identificar categorías de los saberes que tiene un profesional. No me centro directamente en los alumnos, sino acuérdese que siempre es la formación docente. Entonces el profesor que
ligas tiene el profesor para hacer ese tipo de comportamientos. Nosotros en sociedad, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, con mis estudiantes en ciencias sociales alguna teoría que se llama la teoría del rol, o la teoría del papel se llamaba, porque Erving Goffman hablaba de esa teoría del rol, donde, por ejemplo, ahorita tengo el rol de profesor, ahorita a lo mejor después de las 2 de la tarde me convierto en el rol de padre de familia, o de esposo, o de abuelito, o de lo que sea, ¿no? Pero me convierto en algo. Entonces ese es el rol que desempeña el profesor con cuestiones de ABP, ¿no? Entonces yo estoy viendo una temática importante, yo estoy abarcando aspectos esenciales, entonces yo me centro directamente en ese aspecto. Me convierto de alguna manera para obtener ese contenido, ese saber, y por eso lo expresarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya realicé todo mi proyecto, ya implementé el diseño, la investigación-acción, me fui con la ruta metodológica, implemento el ABP y voy a obtener resultados? Ese proceso de reflexión y de resultados pues es muy importante para nosotros, ¿no? A eso me lleva a un conocimiento de los alumnos y su contexto, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso de dos profesoras que fueron entrevistadas, pues las profesoras de alguna manera, digamos que anclen el contenido a símbolos actuales, ¿no? O sea, cómo la representatividad de la religión estaba presente en aquel momento y cómo hoy nosotros tenemos aquí símbolos representativos que sí, que inmediatamente nos identifican, ¿no? Llega un 16 de septiembre y vemos por ahí coches con una banderita, ¿no?, de nuestro país. Bueno, la bandera es una parte simbólica, ¿no? Lo que para algunos un símbolo, una estatuilla o algo representa algo, no, para nosotros la bandera. Después empieza a jugar con nosotros también la parte simbólica pero tangible, ¿no? Bueno, la bandera también es tangible, pero de alguna manera lo tangible, por ejemplo, una moneda representativa, 20 pesos, ¿no? Yo voy a coleccionar monedas, ya es algo, ya es un símbolo que está anclado a ti, ya lo estás teniendo. Entonces, con eso empiezas a romper estigmas de cuestión de rezago, de información. Y la moneda que es representativa te dice a dónde, te dice un símbolo, te da un personaje representativo, ya te lleva a obtener conocimiento de eso de forma directa. También hay un conocimiento de parte del profesorado, de conocimiento del currículum, y esto son ajustes en tiempo real, cómo lo vamos realizando, ¿no? Vamos a sustituir un texto que a lo mejor era 3 páginas, por ejemplo, y lo hicimos de una manera muy práctica. No significa que lo hagamos de lado, sino que pudimos visualizar, leer ese contenido y adaptarlo a lo que estamos realizando. Entonces a lo mejor pudimos sustituir un texto largo por un video de 2 minutos, ¿no? Y eso significa que también utilizamos el contenido, utilizamos el texto que utilizamos que utilizan los estudiantes, y decidimos de alguna manera cómo enseñarlo, y eso es muy rápido. Pero la parte más importante es cómo desde la formación docente yo que puedo generar, puedo presentarles, puedo exportar a otros compañeros para que sepan cómo se va a realizar y cómo el niño obtiene, el joven, el estudiante obtiene ese contenido que yo quiero que se lleven. Por ejemplo, ya hay otro nivel de expresión, ¿no? Por ejemplo, hay contenidos en bachillerato que se hablaba de la carta, ¿no?, como un medio para intercambiar información. Entonces hablabas del cartero, ¿no?, que todavía aparecen por ahí algunos. Pero dices, no, pues es que vamos a desaparecer el contenido porque ya no existen las cartas, ya todo es por mensaje. Sí, eso es perfecto, nada más que la estructura de la carta, el contenido, el esquema, el orden, la organización de esa redacción es fundamental para lo que usted va a transmitir a través de un correo electrónico, ¿no? Entonces desaparece a lo mejor físicamente, ¿no?, pero realmente toda la estructura permanece como tal. Entonces, bueno, también se agrega el conocimiento didáctico del contenido. Es muy importante la forma en cómo se organiza el contenido, ¿no? Entonces usted dígame ese contenido histórico, por ejemplo, de la cultura, de la vida de una cultura determinante, pues dígame, por ejemplo, no sé, en 4 áreas importantes, ¿no?, de análisis histórico, ¿no?: el social, el económico, el político, el cultural. Y el estudiante sabe que, bueno, en el político pues existía una figura representativa, una ley, etcétera, etcétera. En la cultura, bueno, pues convivían de tal manera, había arte, había esto. En la base económica sobrevivían porque
comían, comercializaban, etcétera. La vida social, de alguna manera, cómo se interrelacionaba. Y obviamente nos lleva a la praxis didáctica, ¿no? Que seleccionan fuentes confiables, cómo quedaba enmarcada la historia de esa comunidad, de esa cultura, a través de la historia, en códices, cómo lo podemos ver ahora en museos, cómo lo podemos ver de forma virtual, en videos, en cómics, de alguna manera muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, este trabajo de investigación es un modelo de transformación. ¿Sí? No porque el concepto venga políticamente hablando, ¿no? Sino porque es de transformación. ¿Por qué de transformación? Porque los saberes que todos tenemos como profesores, de alguna manera, y que tenemos o aprendimos siendo niños y luego aprendimos siendo estudiantes y ahora manejamos siendo profesionales, son transformadores. ¿Por qué? Porque yo a través de una plataforma, de un prototipo, pues yo reconstruyo el conocimiento y te lo llevo a ti. Sí, esa es la acción, actúo de alguna manera en ese proceso. Eso es realmente lo que nosotros esperamos de un proyecto, ¿no? Que tenga razón de ser, de forma de implementación. Yo creo que siempre la palabra implementación va a estar presente. Porque bueno, la parte final de los estudiantes desarrollan competencias de pensamiento histórico, que es lo que yo buscaba, de alguna manera como investigador, que existe una conciencia histórico-temporal, donde identifiquemos cambios, oportunidades, cómo se relaciona esa historia con lo presente, cómo tenemos un poquito de esa parte, cómo el juego con el mundo prehispánico de alguna manera estuvo presente, cómo vamos a tener hoy un mundial, por ejemplo, aquí en México, una parte de México, con aquí en Monterrey, en México, en Guadalajara, cómo había juegos también en ese entonces, cómo está presente en este momento. Obviamente no es igual, pero está presente en este momento. En la empatía histórica también debe haber ese aspecto importante, donde hay la representación de figuras importantes, ¿no? Los sacerdotes en la parte de cultura antigua, de historia antigua, pues están presentes. Hoy también, de alguna manera, en algunas religiones siguen presente el concepto. El concepto de guerrero, bueno, ya se transformó ahora en cuestión de cuidado de la seguridad, la nobleza en división de clases sociales, aunque digan que no, bueno, sí existe. Entonces todos desempeñamos un rol social. ¿Sí? Entonces allá estaban los escribanos, estaba el que enseñaba, bueno, aquí usted de profesor, en la parte cultural histórica antigua, había alguien que enseñaba, usted sigue haciéndolo en este momento. Entonces ese anclaje, ¿no? Es importante. La interpretación y el uso de las fuentes también es muy importante, porque pues se construyen textos históricos, ¿no? Propios del área, ¿no? Obviamente a través de la historia hablamos de códices, mapas, hoy en la actualidad hay museos virtuales, hay videos, y hay muchas formas de obtenerlo. Entonces, ¿qué pasa con todo este aspecto importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el estudiante, el joven, el niño asoció un contenido, por ejemplo, como el calendario azteca, si lo situamos aquí, con la moneda de 10 pesos o con X moneda, y explica su significado simbólico. No porque se urge esa grande pregunta que para qué quieren enseñar historia, no, para qué quieres saber de historia. Ah, bueno, existe una vinculación. Todo está presente en este momento de alguna u otra manera, desmitificado, como usted quiera llamarle, pero está presente. Entonces, por eso la parte de la enseñanza, ¿no? Entonces el colectivo como comunidad de práctica es muy importante, ¿no? El aprendizaje del equipo docente es clave en cualquier institución educativa. El trabajo en colectivo y viendo todos estos prototipos o enseñanzas, pues nos lleva a derrumbar la incertidumbre frente a la nueva escuela mexicana. Todo lo que vemos en común como profesores, pues nos reformula la idea de planear, de diseñar recursos, de reconocer áreas de oportunidad. La transformación también nos permite dialogar, ¿no? Cómo vamos construyendo las cosas, ¿no? Entonces todos estos resultados que estamos obteniendo, pues nos hace que confrontemos con la teoría. ¿Por qué? Porque Pagés, por ejemplo, en el 2004, pues dice: los estudiantes argumentan sobre el legado cultural vigente en su comunidad. Si hay legado cultural vigente, yo, por ejemplo, en la colonia donde vivo, el 16 de septiembre, pues hay cierto tipo de actividades alusivas al tema. El 20 de noviembre. ¿Qué pasa? Sí hay una liga muy establecida.
Y Santisteban, por ejemplo, en el 2010, como unos autores importantes, hablan de la conciencia temporal, ¿no? Una empatía histórica, una interpretación que le damos a las cosas. Thornton, por ejemplo, en el 91 también hablaba de cómo el profesorado pues decide qué, cómo, cuándo enseñar, ajustándose a una planeación determinada. O sea, el conocimiento yo lo tengo, ¿no? Es que necesito ajustarlo a la planeación determinada. ¿Cómo? Si fuese mucho contenido. Bueno, pues a través de una BP. Bien planeado, ¿no? Y Wenger, en el 2001, Wenger en el 2001, pues el colectivo profesor, pues modifica las concepciones de la enseñanza de la historia, ¿no? Nosotros estamos casando con una manera. ¿Habría otras maneras? Sí, sí las hay. ¿Sí? Entonces, modificamos a veces las concepciones de las cosas en cuestión del campo de la enseñanza de la historia. Porque un estudiante siempre te va a preguntar, pues, ¿esto para qué me sirve a mí? Ah, bueno, hay que enseñarle pues, qué utilidad tiene. Y obviamente al final de todo mi trabajo de investigación, pues yo hablo de una BP más la práctica. De alguna manera yo tengo que señalar que la BP incluye de forma positiva las siguientes prácticas en la enseñanza de la historia. ¿Sí? Tengo también que señalar que una reflexión es un diseño colaborativo. Aquí la reflexión colectiva, el diseño colaborativo son claves en la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Hay que redactarlo. O por lo menos explicarlo. Usted lo va a presentar. Y la didáctica formativa y situada pues está también ahí presente, ¿no? Las profesoras transitan, los profesores transitan de una enseñanza tradicional a través de un resumen, un reporte, un subrayado, a una didáctica más formativa, más situada, más centrada en el pensamiento histórico. Entonces esta investigación que les platiqué pues aporta de alguna manera evidencia de la praxis sobre cómo transformar la enseñanza de la historia en un nivel de primaria dentro de un marco de la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Eso es todo. De alguna manera la actividad que yo les dejo pendiente es que cuando nos veamos el 30 de mayo, ya sea de forma virtual, ustedes puedan por favor ya tener lista su presentación para irla revisando. Si alguien la tiene durante la semana, la presentación de cómo debe ir todo en base a la estructura de la guía de la maestría que usted tiene en PDF, por favor tenerla para irla revisando. Si alguien tiene su presentación, que ya me la mandó, me parece que Adriana. Entonces si alguien tiene su presentación en el transcurso de la semana, yo le estoy retroalimentando para estarnos preparando para el día 6 de junio, perdón, 12 me parece. Bueno, ahí puntualizamos las fechas. Un saludo a los que tengan un excelente sábado y nos vemos próximamente. Un abrazo para todas, para todos.